Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. En Radio Mix Cadena 3 Argentina, Cristina Ferrero presenta Libertina, un espacio donde las artes, las historias, las entrevistas nos transportan a un universo con voz propia. Auspician este programa Venado SRL, una empresa necochense con más de 50 años de trayectoria en la ciudad y la provincia, proyecto y dirección de obras civiles e industriales, estructuras de hormigón y metálicas, movimientos de suelo e instalaciones en general. Números de contacto 2262 64 88 83, 2262 46 66 89. Meet Raw Food te invita a una alimentación verdadera para tus mascotas, biológicamente apropiada, con ingredientes frescos, sin conservantes, aditivos ni colorantes, elaborada bajo control veterinario para nutrir y fomentar su salud. Contacto 2262 32 07 02. Vocal Kingdom, repertorio con estilo y voces en inglés, convocados para representar a Necochea en un encuentro internacional patagónico. Su aporte nos acercará al objetivo. Sumate por las redes coro-vocal Kingdom o a través del celular 2262 51 67 33. Would you open your arms out to me? We can make love no war and live at peace with our heart. Buenos días, hoy vamos a enfocar nuestro programa en las constelaciones, pero no en las constelaciones de estrellas, vistas desde la Tierra, que parecen formar un patrón o figura en el cielo nocturno, sino de las constelaciones familiares. Y a quien voy a presentar es aquel niño que yo conocí hace mucho tiempo y que realmente le veía tantas potencialidades para lo que hoy se dedica, ser facilitador en constelaciones familiares. Por eso les digo, escuchen el programa, muy interesante. Estás escuchando Libertina. Auspician Inmobiliaria Marina Barbieri, en Avenida 10 y 81, 10 años de experiencia en ventas de inmuebles, tasaciones, alquileres y administraciones. Marina Barbieri, martillera, corredor público, una llave de asesoramiento confiable. Residencia para mayores Raíces, concepto de cuidado responsable, donde la familia es tan importante como su familiar. Estamos en un lugar de privilegio, siempre dispuestos a ayudarte. Calle 6 y 85. MB Ediciones, interpretando el ánimo de cada escritor, reunidos en un café, desde el privilegio de una librería, nos contás tus deseos. MB Ediciones Miramar, más cerca que otras editoriales. Editora Mariana Bo, de tus sueños a tu libro. Contacto
223-498-0670. Mail editorialmb@gmail.com. Tengo entendido que las constelaciones familiares son una terapia de grupo que busca explorar las dinámicas inconscientes y los patrones en las relaciones familiares para resolver conflictos y mejorar el bienestar emocional. Pero qué mejor que escuchar la voz y la experiencia de un profesional en la materia. He aquí Luciano Ruete. ¿Escuchamos el programa? Hola Cristina, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Me parece algo muy lindo después de toda la historia que tenemos juntos, que te conozco desde que soy muy chiquitito. Así que bueno, nada, una cosa muy linda de la vida, encontrarnos de vuelta de esta manera. Con respecto a cómo se inició todo esto, tiene que ver para mí con un momento de mi vida en donde, o sea, yo desde chiquito siempre tuve como o por lo menos desde que tengo uso de conciencia, una gran inclinación espiritual, muchas preguntas existenciales, y bueno, eso me llevó a una gran búsqueda. Primero en libros, en leer un montón, leí el Tao Te Ching cuando era muy chiquito, libros de Borges, libros de Richard Bach, de Enrique Barros, bueno, una gran serie de autores que me enseñó un montón, y después empecé a buscar como esas cosas en la vida misma. Y bueno, la vida me llevó por diferentes lugares, y llegó un momento en donde aún así había respuestas que no tenía, ya no desde lo intelectual, sino más desde lo práctico, desde cómo abordar la vida, cómo abordar las emociones, cómo acomodar un poco todo esto que uno llama familia, todo este lugar desde donde uno viene, los vínculos más cercanos. Y bueno, nada, tratando de encontrar formas de trabajar esta parte más emocional. De repente me encontré con algo en internet, con un libro, en realidad primero, que se llamaba Terapia Primal, de Arthur Hanoff. Y lo encontré en una librería, medio de casualidad, haciendo una pregunta, cerrando los ojos, eligiendo un libro. Y bueno, fue algo que a mí, fue un libro que me encantó, que súper recomiendo. Y nada, en este libro él es un terapeuta estadounidense que de repente en una sesión descubre, haciéndole a un paciente llamar a su mamá y a su papá, como si fuera de una forma infantil, así, mamá, papá, y reiteradamente, que esta persona llegaba a un punto que tenía como un quiebre, como un colapso del sistema nervioso, en donde terminaba teniendo un grito, que él lo llamó el grito primal, y después de eso, es como que para esa persona un montón de cosas se acomodaban o cambiaban. Y bueno, él se quedó maravillado con esto, que lo encontró medio casualidad, y bueno, y a través de eso desarrolló toda una terapia. La cuestión es que cuando yo leí su libro, digo, ay, quiero hacer terapia primal acá en Mendoza, que era donde yo vivía. Entonces me pongo a buscar en internet sobre terapia primal. Y me empieza a salir constelaciones familiares. Esto era año 2011, 2012, estoy hablando. Y yo digo, ¿qué es esto de constelaciones familiares? Y yo lo que estoy buscando es terapia primal. ¿Por qué me manda a hacer constelaciones familiares? Bueno, nada, entonces como que no había terapia primal acá en Mendoza, así que por ese momento lo dejé de lado. Unos años después, me hice muy amigo de una persona que estimo mucho, que se llama Flavio Cabobianco, que él es un personaje increíble, autor de un libro que se llama Vengo del Sol, que es un libro que fue muy famoso en su momento, se tradujo a varios idiomas, que bueno, nada, este chico de 7 años a los 10 años, de repente empieza a contar un montón de cosas de un contenido y un nivel espiritual increíble. La madre anota todo eso y bueno, después se termina publicando un libro y ese libro, bueno, es muy conocido en muchos países.
Lo conozco a él ya de grande, nos hacemos amigos, y él tenía una novia que, nada, me la presentó y bueno, fuimos como que tuvimos una buena relación. Y esta novia, siempre cuando nos poníamos a hablar, ella me decía, vos tenés que hacer constelaciones familiares. Y yo como que, en mi prejuicio, obviamente un gran prejuicio, me imaginaba, no sé por qué, un montón de señoras grandes llorando, ¿no? Esta era como mi visión de eso. Y bueno, nada, entonces cada vez que me invitaba le decía que no sé qué, y aparte también me daba un poco de apuro estas cosas que se hacen en grupo, ¿no? Como exponerse ante un grupo, estar ahí, ser nuevo, las dinámicas, bueno, nada, me daba un poco de pavor en esa época todo eso. Así que siempre le rechazaba la invitación. De repente, un día me dice, este fin de semana viene una consteladora familiar de Buenos Aires que es súper buena, trabaja con vidas pasadas, a vos te va a encantar, está buenísimo, tenés que venir sí o sí, no sé qué, bueno, tanto me lo vendió, que acepté ir. Y era un taller de 3 días, era parte de la formación de constelador familiar en ese momento, que esta chica Virginia era la directora de esa formación. Y bueno, nada, fui ahí, había un grupo de aproximadamente unos 30, 40, 50 personas, y empezó a pasar esto que era este trabajo grupal de constelar. Justo esa consteladora tenía una forma muy particular de trabajar, que hablaba muy poquito, no decía mucho, elegía una persona del público para que presentara su caso, casi no le hacía preguntas, hacía que se paren unas 2 personas ahí como representantes, y de repente en eso que se armaba ahí en el centro pasaba algo. Las personas se miraban, por ahí una rompía en llanto, por ahí otra, no sé, otra situación. Y era muy increíble lo que pasaba porque la persona que había ido a consultar, la que había expuesto su problema, después de 20, 30 minutos de que sucedían estas cosas, estos movimientos con estos representantes, se transformaba. Yo veía un antes y un después en la energía, en la cara de esa persona y así. Como te contaba antes que yo he tenido una gran búsqueda espiritual, en un momento de mi vida yo había hecho un camino espiritual con un maestro de yoga. Y con él hacíamos retiros, que estábamos en un lugar de naturaleza, por ahí con 30 personas, una semana entera, levantándonos todos los días a las 6 de la mañana a meditar, haciendo trabajo con la tierra, bueno, posturas de yoga, miles de cosas, danzas. Y después de una semana, quizás 1 o 2 personas de 30 o 40 realmente se transformaban, realmente les llegaba algo profundo que hacía que hubiera un antes y un después. En este taller de constelaciones familiares, como 20 personas durante ese fin de semana recibieron o pasaron por una gran transformación, hicieron como una comprensión de algo sobre sus vidas. Y a mí me pareció increíble, porque dije, ¿qué es esta tecnología que puede lograr con mucha más eficacia en un periodo tan pequeño de tiempo algo tan grande? Y me quedé fascinado, y a mí particularmente también me transformó la experiencia. No tenía cómo explicarlo porque no entendía mucho qué estaba pasando, ya que esta consteladora no hablaba tanto, no explicaba nada, pero yo me daba cuenta que algo muy grande estaba pasando ahí. Así que, bueno, nada, me quedé tan fascinado que cuando terminó el módulo le dije a Virginia, esto me encanta, es increíble. Y ella me dice, bueno, si querés te invito a que seas parte, si nos das una mano, te invito y te beco para que hagas toda la formación de constelador familiar. Yo en ese momento jamás me planteé ser un constelador familiar. Lo que quería era seguir yendo a esos talleres y la única forma era hacer esa formación. Entonces dije que sí. Así que, bueno, nada, un poco ahí la vida me lo puso en el camino. Primero una vez que no lo escuché tanto y ya la segunda vez no me quedó otra que sí. Y bueno, y así fue como me encontré con esta increíble herramienta. ¿Quiénes han sido tus maestros en esta disciplina?
digamos, cuál ha sido su técnica y si vos considerás que tenés una técnica o acercamiento propio. Bueno, mi primera gran maestra fue Virginia Richo, que era la directora del Centro de Constelaciones de acá de Mendoza, que era la novia de este amigo mío, y fue de quien más aprendí, sobre todo al principio. Fue una gran guía para mí, alguien que tenía una claridad enorme y era muy nerd también de todo este mundo de las constelaciones, y la verdad que me supo enseñar un montón. Después, obviamente Bert Hellinger, que es el creador de todo esto, y bueno, que te invito y los invito a todos a que investiguen un poco de quién fue Bert Hellinger. Hay un libro de él que sacó hace poco, antes de morir, vivió un montón, vivió como hasta los 93 o 94 años, que se llama Mi vida, mi obra, y lo súper recomiendo para adentrarse un poco más en lo que son las constelaciones familiares y también un poco de la vida de este personaje increíble que fue parte de la Iglesia Católica. Fue un cura católico que se fue a misionar a África y terminó siendo invitado a dirigir toda la diócesis de una rama del catolicismo alemán en África. Y bueno, nada, estuvo en la Segunda Guerra, en la Primera Guerra Mundial, no, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no sé, un montón de cosas a sus 44, 45 años de vida. Se puso a estudiar psicología ahí en Viena, directo de la fuente, y bueno, y después de eso estudió un millón de cosas más, todos métodos terapéuticos que fue investigando hasta llegar a esto, que fue como un descubrimiento dentro de un montón de cosas que fue alineando y que fue sacando lo mejor de cada una. Y actualmente otro gran maestro para mí es Stefan Hausner, que es también otro constelador alemán, que fue discípulo de Bert Hellinger, que actualmente va dando cursos por todo el mundo. Y la verdad que muchos años de mi vida he viajado a Alemania, porque todos los años en el verano europeo da un curso en su casa, en las montañas, en Bavaria, en el sur de Alemania, cerca de Múnich. Y es como un intensivo anual que dura una semana, y bueno, la verdad que cada vez que puedo voy, porque es un antes y un después estar ahí y trabajar con él. Él viene a la Argentina también, generalmente hace talleres en Buenos Aires, en Montevideo, en Uruguay, acá en Mendoza, y bueno, es alguien que súper recomiendo. Tiene un libro que se llama Aunque me cueste la vida, que es muy interesante porque él trabaja principalmente con salud y enfermedad. Era un médico naturópata que, bueno, cuando descubrió las constelaciones familiares, dejó esas otras herramientas y pasó a usar exclusivamente las constelaciones familiares para trabajar con sus pacientes o clientes. Y nada, tiene una forma de abordar este trabajo que cada vez que estoy en uno de sus cursos o talleres siento que aprendo un montón. Así que bueno, en resumen, esos son, y hay muchos más obviamente, ¿no? Pero esos son 3 grandes maestros o referentes que he tenido y sigo teniendo. Bueno, y con respecto a si tengo alguna concepción particular, sí, creo que es muy importante no olvidarse dentro de todo esto de hacer un abordaje terapéutico y de trabajar muy cercano a la persona y a las emociones y a la historia de esa persona. Y a veces en este trabajo se tocan temas muy profundos, emociones muy profundas, y es súper importante ir acompañando a la persona en todo ese viaje y en todo ese proceso. A veces como consteladores vemos muchas cosas, mucha información, y queremos darle todo eso de golpe al cliente, pero a veces el cliente está en un estado emocional en el cual todavía no está apto para recibir todo eso. Entonces creo que es súper importante ir acompañando poco a poco, dar cuando la persona está abierta, esperar cuando la persona está cerrada, contener cuando la persona lo necesita,
y bueno, un poco este acompañamiento es el que produce la posibilidad de dar pasos firmes y de lograr un crecimiento para la persona y no por ahí una retraumatización o un cierre respecto de lo que está recibiendo. ¿Cuál es tu rol en estos talleres? Maestro, entrenador, guía, observador, facilitador, ¿cómo lo llaman? ¿Qué te sentís? Bueno, la palabra que se usa dentro de esta práctica es la de facilitador y es con la que yo me siento más cómodo. Ser un facilitador significa estar al servicio de las personas que vienen a trabajar y sobre todo de la persona que levanta la mano y plantea un tema que quiere ver en ese momento. Entonces, de hecho, se trabaja en un formato de ronda y el asiento vacío para que la persona del público que levanta la mano y quiere trabajar, que queda libre, es el que está a la derecha del constelador. Es decir, cuando la persona que quiere trabajar se acerca a trabajar y se sienta a la derecha del constelador, pasa a ocupar el primer lugar dentro de toda la ronda que se forma en ese círculo. Y el constelador pasa a estar al servicio de esa persona y de todo su sistema. A mí me gusta esto de facilitador porque la persona viene con un proceso, con todo un pasado y con un futuro por delante, y a mí lo que me gusta hacer es ayudar a que esa persona pueda tomar conciencia de cuál es su situación actual y mostrar quizá entre los dos y entre todo el grupo, tratar de ver cuál sería un mejor camino a seguir, cuál sería una mejor solución, un mejor lugar donde pararse. Pero ese movimiento de moverse del lugar donde está hacia ese nuevo lugar lo tiene que hacer la propia persona. Entonces, para mí es súper importante que la persona que viene a trabajar se empodere y empiece a tomar decisiones por ella misma. Entonces no es desde ese punto de vista ayudarlo desde un lugar de tratar de empujar a la persona hacia algún lugar o de convencerla o de tratar de cambiarla, sino de simplemente estar ahí disponible, y si la persona quiere hacer un cambio, entonces viene y nos dice, bueno, sobre esto quiero cambiar, y yo lo que puedo hacer es ayudarlo a encontrar nuevos horizontes o nuevas perspectivas de eso que quiere ver, pero tomar esa nueva perspectiva ya le corresponde a la persona. Entonces me gusta mucho trabajar con empoderar a las personas. Y escuchamos Constelaciones por Leslie. ¿Qué relaciones podrías aplicar entre las constelaciones del universo que nombré y las constelaciones familiares? Bueno, en realidad lo de constelaciones familiares es una poco feliz traducción del término original, que es Familienaufstellung. Es un término alemán que significa configuración familiar o disposición familiar. Que bueno, es un término que viene de Bert Hellinger, que es el creador o el descubridor, me gusta decir más a mí, de
esta herramienta, y que tiene que ver con el posicionamiento de cada uno de los miembros de la familia. Esto es algo que es muy importante, que cada uno dentro de del sistema familiar ocupe el lugar que le corresponde. Bert Hellinger decía que si cada uno ocupaba el lugar que le corresponde, el amor entonces podía fluir, y que era la naturaleza de las relaciones. Pero bueno, si hay un desorden, entonces eso ya no se produce. Y no sé quién fue el que hizo una traducción a constelaciones familiares, que un poco hay una analogía con esto de las estrellas, ¿no? Porque cuando nosotros miramos una constelación en el cielo, tienen un orden. Pero bueno, el término original es Familienaufstellung y tiene que ver con esto, con una configuración familiar. Y decime, Luciano, ¿el ser humano reacciona diferente según su idiosincrasia, digamos? Qué buena pregunta. Bueno, en parte hay diferencias culturales entre distintas culturas, digámoslo así, perdón por la redundancia. Pero también hay una frase muy famosa de Bert Hellinger que él decía: nada humano me es ajeno. Y a lo largo de un montón de talleres en los que he estado, tanto durante mi aprendizaje, que nunca termina, en distintos países, he estado en México, en Alemania, en España, bueno, aquí en Argentina también, y en Chile. Y a lo largo de todo ese tiempo, algo que puedo notar es esto, que nada humano me es ajeno, que las familias en esencia tienen algo que es común a todas, no importa si es una familia de Argentina o una de México o una de España o una de Alemania. Hay ciertas cosas que tienen que ver con la humanidad. Todos nosotros tenemos una mamá y un papá, por ejemplo. No hay otra forma de llegar al mundo que tener una mamá y un papá. Incluso quien tiene un papá ausente, por ejemplo, o una mamá ausente porque es producto, o sea, de una adopción, o por ejemplo cuando se fecunda in vitro, igual hay un papá, hay un donante de esperma ahí presente y alguien que dona un óvulo. Y así siempre, no hay forma de nacer, por lo menos hasta hoy, sin tener una mamá y un papá. Entonces eso ya nos hace a todos iguales. Y hay ciertas reglas que son las que observa Bert Hellinger y bueno, y después de alguna forma las recopila y las documenta, de cómo se mueven o cómo se ordenan o cómo funcionan estos sistemas familiares a lo largo del tiempo, a lo largo de las generaciones. Y eso es un poco universal, si bien cada cultura después tiene sus propias reglas y son importantes a tener en cuenta para hacer este trabajo. Porque bueno, por ejemplo, no es lo mismo si una persona viene de una religión que si viene de otra. Y por ejemplo, si dos personas que son de religiones distintas se van a casar, por ahí eso puede ser un conflicto para toda la familia. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta las cosas culturales, pero hay algo de fondo que es común a toda la humanidad. Por otro lado, te pregunto, ¿qué aporta a una persona el constelar? Bueno, esto es muy personal y muy de cada persona, pero de cada experiencia. Pero bueno, en general, lo que aporta una constelación es una nueva perspectiva, una nueva forma de mirar, algo que por ahí lo miramos 1000 veces, 100.000 veces, 1.000.000 de veces y siempre lo veíamos casi de la misma manera, o como algo repetitivo, o como algo que era siempre igual, y de repente, a través de este trabajo, algo nuevo surge, una nueva posibilidad, una nueva forma de mirar lo que antes parecía de una manera. Entonces, esto produce un gran cambio. Y una cosa que me parece súper importante aclarar, que esta nueva comprensión que se hace dentro del marco de una constelación, no es intelectual,
Generalmente lo primero es que es emocional, y ahí es cuando realmente la constelación se hace profunda y cuando realmente funciona. Muchas veces las personas hacen una comprensión de este tipo, que es con el cuerpo, que es con las emociones, y se aprende una nueva forma de sentir respecto de algo. Se ve un nuevo camino, o se cierra un sentimiento que estaba abierto, se abre una nueva forma de vivenciarlo. Y por ahí pasan semanas hasta que empiezan a llegar las comprensiones intelectuales de eso que pasó en la constelación, y a veces siguen llegando meses después o años después. Son movimientos muy profundos que Bergelinger los llamaba movimientos del alma o movimientos del espíritu, pero básicamente es eso, estamos moviendo el cuerpo emocional y enseñándole algo nuevo, a sentir de otra manera o a ver las cosas de otra manera, pero primero que todo desde ese lugar, desde un lugar del cuerpo y del sentimiento. Y ahora explícanos un poquito en qué consiste tu tarea y cuál es el rol, digamos, del facilitador. Bueno, yo mayormente trabajo en consulta individual, que es un trabajo 1 a 1, es un trabajo terapéutico de constelaciones familiares, y también a veces trabajo con grupos, que se los llama talleres de constelaciones familiares. Y últimamente estoy haciendo otro tipo de técnica que se llama experiencia somática, pero bueno, eso ya escapa a esta conversación, pero se relaciona mucho con todo esto y bueno, y es parte de esto que digo que uno está siempre aprendiendo, ¿no? Un constante aprendizaje. La gente viene, por ejemplo, en consulta individual, la gente viene con una problemática y plantea esa problemática. A mí me gusta que esa problemática sea una problemática del presente, algo que en este momento a esa persona le genere una dificultad, una incomodidad, una traba, algo. ¿Por qué me gusta trabajar así? Porque si en este momento algo me es incómodo, yo tengo una motivación para salir de ese lugar. Y esa motivación yo la voy a usar como energía, como combustible, para que esta persona haga esa transformación. Porque hacer una transformación requiere de moverse. Y ese movimiento a veces es incómodo, porque por algo sigo siempre en el mismo lugar, porque es incómodo salir del lugar donde estoy. Entonces está bueno siempre estar motivado. Por ejemplo, a veces viene alguien que me dice, yo quiero dejar de fumar. Y yo me pongo a investigar a ver si esa persona realmente quiere dejar de fumar porque en este momento le está causando una incomodidad fumar. Entonces, por ejemplo, si de repente tiene un diagnóstico de un cáncer, bueno, por ahí dice así, dice yo quiero dejar de fumar y realmente quiere dejar de fumar. O, no sé, está teniendo dificultades para respirar, para hacer ejercicios, deportista, y eso le está bajando su performance, etcétera. Pero a veces viene gente que dice, yo quiero dejar de fumar, y en realidad cuando uno pregunta, esa persona no quiere dejar de fumar porque la está pasando bárbaro fumando. Entonces, bueno, es muy importante eso, encontrar realmente, definir primero bien cuál es la problemática que trae la persona, si realmente es una problemática, y en base a eso encontrar un camino, una fuerza para todo lo que viene después. Y se tiene una entrevista con la persona, que esta entrevista es como para identificar todo lo que hay alrededor de ese asunto que trae la persona. Por ejemplo, no sé, no puedo dar la última materia de la facultad, o todas mis parejas terminan después de un año de relación, o tengo problemas con mi jefe, siempre siento que hay una relación de abuso de poder. Bueno, entonces cada una de esas temáticas lo que hace el facilitador es preguntar, hacer preguntas para un poco entender sistémicamente con qué puede estar relacionado de la historia de esa persona, de sus vivencias y de su árbol familiar con esta temática que trae. Y una vez que se hace esa entrevista, se eligen ciertos miembros de la familia que son relevantes para este tema, y se va a trabajar con esos miembros de la familia. En el caso de las constelaciones individuales se realiza con plantillas, y con plantillas significa que yo voy a poner como unos objetos en el piso para hacer un anclaje, para que luego entre el cliente y yo nos paremos
arriba de estos objetos y tratemos de sentir cómo sienten las personas que representan cada uno de esos objetos. En el caso de un grupo, lo que se hace es elegir a personas del público como representantes. Entonces, si yo creo que para el caso que trajo una persona es importante trabajar con, por ejemplo, su mamá y su papá, vamos a elegir a alguien del público para que represente a la mamá y a alguien del público para que represente el papá. Y bueno, y alguien del público para que represente a la misma persona que viene a trabajar. Y ahí, esto es muy difícil de explicar, Cristina. Es algo que yo recomiendo a todas las personas que vayan a un taller de constelaciones familiares y que lo vivencien directamente. Pero bueno, ahí se produce un fenómeno muy particular, que es el fenómeno de la representación, que tiene que ver con que yo, por ejemplo, ahora te digo, voy como asistente a un taller y me siento y alguien me dice, quiero que representes a mi papá. Y yo de repente estaba sentado y sentía unas cosas, estaba de buen humor, de mal humor, lo que sea. Y de repente me paro en un lugar que esta persona me dice, parate acá y hacé de mi papá. Y de repente, cuando pasa eso, empiezo a sentir cosas que hasta hace 5 minutos no sentía cuando estaba sentado en la silla. Estas cosas que siento puede ser, no sé, se me duerme una pierna, empiezo a bostezar, tengo ganas de mirar a la persona que tengo delante, o no tengo ganas de mirarla para nada, tengo ganas de cerrar los ojos, de abrirlos. Bueno, una serie de cosas que empiezan a pasar ahí, ¿no? Que este es el fenómeno de la percepción. Y estas cosas que pasan es información que tiene una relevancia y que ayuda al constelador a entender cómo estas piezas que eligió, estos personajes del sistema familiar, se relacionan entre sí y respecto a esta problemática que trae la persona, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se puede observar eso que emerge, ahí se empieza a trabajar para, básicamente, ordenar. El trabajo que hacemos tanto en individual como en grupal es ordenar las emociones del cliente, ordenar el sistema familiar del cliente, y después, cuando todo está ordenado, todo es mucho más liviano, todo es mucho más fácil, el amor puede fluir más libremente. El accionar en este taller de constelaciones, ¿a quién o a quiénes involucran? ¿A toda la familia en sí misma? ¿A algún miembro de ellas? Contanos un poquito. Esta es otra buena pregunta. Involucra a todos los vínculos o relaciones cercanos. Por un lado están las del presente, como pareja, hijos, personas que son muy relevantes en nuestra vida. Y por otro lado están los que vinieron antes, ¿no? Todo el sistema familiar. Padres, abuelos, bisabuelos, tíos, todos los que hicieron posible que hoy estemos acá. Somos seres relacionales, o sea, no podríamos sobrevivir ni un segundo sin relacionarnos. Nos relacionamos con la microbiota que vive en nuestro intestino, con los millones de microorganismos que hay en nuestro cuerpo. Nos relacionamos con el entorno, con la tierra, con las plantas, con los animales y bueno, y también obviamente necesitamos sí o sí relacionarnos con seres humanos para sobrevivir. Ya para venir a este mundo partimos de que tiene que haber habido una relación, la que sea, entre nuestra mamá y nuestro papá. Entonces, bueno, principalmente en constelaciones familiares se trabaja con el sistema familiar. ¿Qué es esto? Que es el trabajo con la familia de origen y la familia actual. Y también hay otras personas que se añaden a ese sistema familiar, además de las obvias, porque por ejemplo, si yo soy adoptado y tengo una mamá y un papá del corazón, ellos también pertenecen al sistema. O por ejemplo, si en la familia hubo un asesinato, entonces ese asesino que mató a un miembro de mi familia pasa a ser parte de mi sistema, inevitablemente. Y muchas veces, bueno, esto es entrar en otro tema, pero lo que hacemos es excluir, ¿no? Si alguien nos causa daño, lo queremos afuera. Pero automáticamente pasa a estar adentro, porque se vuelve parte de nuestro sistema. Entonces también
Pasa esto con familiares que estuvieron en la guerra, que es muy común entre nuestros antepasados, pueden ser padres, abuelos o bisabuelos, y también los compañeros de guerra y todas las personas que murieron también son parte de nuestro sistema familiar. Si alguien nos favorece mucho, si alguien nos deja una herencia, o nos da un golpe de suerte en la vida y nos cambia, también pasa a pertenecer a nuestro sistema familiar. Entonces, en principio es como algo simple, que a veces se vuelve un poquito más grande, pero tiene que ver con eso, involucra todos nuestros vínculos y relaciones cercanas. Y que son los que, de alguna manera, son determinantes para cómo nos movemos en esta vida, en esta realidad. De la manera que nos relacionamos nos condiciona a hacer o no de tal o cual manera. Entonces, moviendo la forma en que me relaciono, puedo cambiar yo y lograr que cambien los demás, sin hacer absolutamente nada fuera de mí mismo. Ahora te veo, mamá, y te puedo decir que te tomo tal cual como sos. Tomo tu vida y tu ser, lo que fuiste y serás, la abundancia de tu corazón. Guardo en mí lo que pasaste, lo que peleaste, todo eso tomaré. Y si la vida quizás te alejó sin razón, yo te guardo acá en mi corazón. Ahora te veo, papá, y te puedo decir que te tomo tal cual como sos. Tomo tu fuerza y valor, sin dolor ni rencor. Tu presencia está en mi corazón. Guardo en mí. Sé que has viajado con diferentes destinos, muy lejanos incluso, para constelar. Contanos un poquito esta experiencia. Algo de esto ya te he respondido, pero con respecto a los distintos países que he viajado, lo que más rescato de todo eso es la posibilidad de expandir un poco la mirada sobre todo esto, porque por ahí cada constelador es muy diferente y trabaja de una forma diferente, y por ahí vemos a uno solo y decimos, estas son las constelaciones familiares, o esta es la verdadera raíz del conocimiento. Y en realidad está bueno, o a mí me encanta mucho ver distintos maestros trabajar, distintas personas, distintos tipos de abordaje, y creo que de casi todos los que he visto he podido aprender algo nuevo. Y bueno, nada, entonces el que tenga la posibilidad lo recomiendo, de ir a distintos talleres de distintos facilitadores, porque bueno, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su manera, y de todo se aprende algo. Obviamente hay unos con los que uno vibra más. De los viajes más lindos que he hecho, bueno, son estos de Alemania que contaba antes, ahí a este curso intensivo que hace Stefan. Después también fui a un curso de Stefan que hizo cerca de Barcelona, en Montserrat, que es un monasterio muy particular, y bueno, estuvimos también trabajando ahí 5 días como en claustro sería, o sea, durmiendo ahí mismo, hay un hotel dentro del monasterio, y bueno, nada, fue un trabajo hermoso, muy intenso. Otro viaje que recuerdo con mucho cariño fue uno que hice a México. En México hay un instituto que se llama Instituto de Constelaciones Familiares de México, que lo dirige Sugei Aleman.
Y ella hizo como un encuentro en donde llevó a distintos maestros, facilitadores de constelaciones y otras disciplinas en Acapulco, en un hotel también. Fue una semana súper intenso. Y bueno, y ahí vi trabajos como el del Dan van Kappenhof, que es una persona que estudió el chamanismo siberiano. Estos que entran en trance cantando, bailando, con una pandereta. Y él hace algo que se llama rituales sistémicos y bueno, nada, vi hacer trabajos de él con 120 personas que fueron una cosa increíble, trabajando las 120 personas al mismo tiempo. Así que, bueno, no sé, hay de todo. También hay muchos en el ámbito empresarial, que para las personas que están en empresas o que trabajan con empresas y tienen que tomar decisiones, esto se reusa a nivel mundial. Ya en la época de Bert Hellinger, había discípulos de Bert Hellinger que trabajaban con la Siemens, que es una de las empresas más grandes alemanas, y hoy en día lo usan los clubes de fútbol, el Barcelona, otros clubes. Lo que pasa es que nadie lo dice, ¿no? Yo porque cuento con información interna. Pero se usa un montón en el mundo corporativo. En Holanda está súper oficializado, porque es una herramienta que como sirve para lo sistémico, las organizaciones son sistemas también, y están compuestas por personas. Entonces, bueno, nada, se puede llegar a resolver un montón de problemas por un camino más rápido. Así que, bueno, con respecto a esto, recomiendo un montón aprender y beber de distintas fuentes. Como les conté a los oyentes, que te conozco desde pequeño y que ya observaba tus potencialidades hacia lo espiritual, hacia los caminos del alma, que te encantaba leer, saber, curiosear, pero hoy como adulto, ¿vos qué sentís? ¿Cuáles son las potencialidades que te caracterizan? Bueno, esta es una pregunta súper difícil. Mi personalidad ha ido cambiando muchísimo a lo largo de toda mi vida. Y la verdad que en un punto estoy muy orgulloso de eso. Siempre digo que me preparé toda mi vida para este momento que estoy viviendo ahora. Mucho para agradecer tengo de eso, de todo el trabajo terapéutico que he hecho, sobre todo todas las formaciones que he hecho, las he hecho para mí mismo y me han transformado a mí mismo. Y creo que desde ese lugar surge después de por ahí poder ayudar a alguien más. Pero desde un lugar en donde realmente en mí me hizo un trabajo y me hizo cambiar algo y bueno, y después eso lo puedo compartir. Las constelaciones familiares, en mi caso, yo venía de una familia disfuncional, en el sentido de que, bueno, mi papá se había muerto cuando yo era muy chiquito, entonces había un hueco en mi familia, había un personaje que no estaba. Tenía dos hermanos no nacidos, una que siempre estuvo presente, pero otro que no. Tenía una serie de hermanos por parte de mi papá, de un matrimonio anterior, con los cuales tenía poca y nada relación. Bueno, nada, todo eso hacía que no fuera tan funcional mi familia, no era como la típica familia que veía en la televisión. Obviamente todo esto lleno de amor, mi mamá siempre tuvo un gran amor conmigo, mi hermana también, pero bueno, a veces con el amor no alcanza, eso decía Bert Hellinger, que con amor, solo con amor no alcanza, también tiene que estar en orden, esa es una frase de él muy linda. Así que... bueno, esto, a raíz de todo este camino, la verdad que mi familia pasó a ser una familia funcional, al menos para mí, ¿no? Pero me llevó años eso. Entonces, nada, definir mi personalidad, mis fortalezas, bueno, no sé, han ido cambiando con el tiempo. Creo que una cosa importante es esto, ser paciente, ver en lo profundo, ser empático. Creo que esas son características que he ido logrando construir, porque antes no era ni paciente ni empático, profundo quizás sí, pero bueno, son cosas que hoy por hoy valoro y que me sirven a la hora de trabajar. Vi una aurora boreal en
de competición. No escapa a mi entender que un excelente facilitador es aquel que no solo sabe hablar con soltura ante una audiencia, sino que también domina la escucha activa. Dominar esta habilidad de facilitación es esencial para fomentar una comunicación abierta en estos talleres, así como para transmitir el proceso de la reunión de forma sencilla y concisa. Confío en ti, dejamos atrás esos molinos de gigante, sabes dónde ir. Les cuento desde lo personal que esta entrevista ha sido muy emotiva y gratificante para mí. Espero que para ustedes instructiva y que comiencen las preguntas. Veo, siento que aquel niño que jugaba con mis hijos nunca escapó a sus metas a pesar de las diversas actividades que tiene y profesionalmente se dedica a constelar. Gracias, Luciano, por tu presencia, y termino con una canción en inglés que significa nunca te apartes de tus metas. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can stop the guy go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be a hero, you could get the gold, taking over, making think I never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name, 'cause there's gonna be a day when you're living in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions, standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name. Cause you burn with the fire. Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. Gracias por acompañarnos en cada programa.
No olviden sintonizarnos cada viernes para compartir historias novedosas, vivencias, entrevistas. Recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales enviando sus comentarios y sugerencias. Hasta el próximo viernes, donde la energía positiva se hace presente en Libertina. Hemos escuchado Libertina, conducción y producción Cristina Ferrero. Hasta el próximo encuentro. Me gusta la vida.